¿Alguien me puede decir qué hemos estado viendo? ¿Desde cuándo? De la semana pasada o de lo que gusten, de este tema, del 3.2. A ver, preguntemos a... Ah, sí, a ver, 25. Bueno. Ah, Efraín, ¿querías hablar? Iba a decir lo de la invertibilidad en Ujú, transformaciones. bien, bien. ¿Qué más puedes decirnos? ¿Qué sería la invertibilidad? Podemos tener una transformación lineal que por notación denominamos como t a la menos 1 y que al multiplicarla por la transformación lineal, bueno, t, eso nos debería dar la identidad. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien puede dar otro punto? Algo que hayamos visto. 25 son 12, módulo 12 es 1, Paulina. ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo operadores lineales inversos y transformaciones lineales inversas, que creo que es lo que dijo Efraín, ¿no? También vimos lo de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Porque si una transformación es, pues cualquiera de esas, ¿no? Resulta que es invertible. Perfecto. Y ya, creo que ya. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Creo que con eso basta. Gracias, Paulina. Entonces, sí, nos quedamos con que si una transformación lineal, y recuerden, solo transformaciones lineales. En general, no podemos decir lo mismo si tenemos una función, o una función en general, pero con las transformaciones lineales, sí. Si es ya sea inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, como consecuencia, la transformación es invertible. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más hay? Ajá. Bueno, estábamos viendo que la transformación inversa es de hecho una transformación lineal. Ujú. No solo se queda con ser función, también es transformación lineal. Y ahora vamos con este comentario. Ajá. Nos dice, supongo que una transformación lineal invertible T que va de B a W y una transformación lineal invertible U de W a Z. Entonces, UT es invertible y nos dan la inversa explícitamente como T inversa por U inversa. Esta conclusión no requiere la linealidad ni tampoco checar a una ni checar de forma separada que UT sea ya sea inyectiva o sobreyectiva. Porque, pues, básicamente este cálculo estaría bien sencillito. Si tenemos aquí a UT y sabemos que cada una de esas funciones, esas transformaciones es invertible, entonces tenemos esto. Como tenemos también que es asociativo,
Tendremos U, T menos 1 por U1. Aquí adentro es la identidad. La identidad con cualquier otra cosa deja esa cosa igual. Aquí de nuevo tenemos la identidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces, como la inversa es única, la inversa no puede ser nada más ni nada menos que esta. ¿Ustedes recuerdan alguna propiedad parecida en otra situación? Algo que dijera, si quieres hallar el inverso de este producto, lo que haces es poner los productos de los inversos, pero en el sentido contrario. Con matrices. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la matriz inversa de A por B es igual a B inversa a inversa. Interesante. Interesante. Y sí, tomen eso en cuenta porque en el siguiente parcial vamos a darle la interpretación matricial a las transformaciones lineales y como su compañera lo acaba de decir, ya desde aquí empezamos a notar que sí, están actuando como si fueran matrices. También las inversas de las transformaciones están actuando como se comportarían las inversas de las matrices. Entonces, todo bien, todo bonito, todo cool. De hecho, la siguiente definición también viene como a relacionarnos un poquito un concepto que teníamos para matrices. Nos dice, si T es lineal, entonces T de alfa menos beta es igual a T de alfa menos T de beta. Ciertamente. Por lo tanto, T de alfa igual a T de beta, esto pasa si y solo si T de alfa menos beta es el vector cero. ¿El vector cero dónde? W. Sí. Esto sí simplifica enormemente la verificación de que T sea 1 a 1. Uy, ¿y este comentario cómo fue que llegó ahí? Pues vamos a ver. Vamos a llamarle a la transformación lineal T no singular si que T de gamma sea igual a 0 nos implica que gamma sea igual a 0. Es decir, que el espacio nulo de T sea igual al conjunto de 0. Evidentemente, T es 1 a 1 si solo si T es no singular. ¿Qué tan evidente será eso? Bueno, ahí se les quedará de tarea. La extensión de este señalamiento es que las transformaciones lineales no singulares son aquellas que preservan la independencia lineal. Esto es importante, recordatorio. Y de hecho de ahí se deriva el teorema 8. Bien. Primero nos acaban de decir que evidentemente T es 1 a 1 si y solo si T es no singular. ¿Se acuerdan de cuál era una matriz no singular? Lo vimos.
¿Cómo fue? ¿A poco lo vimos? Perdón, no te escucho. Ah, no, preguntaba si lo habíamos visto. En álgebra superior, Hace un año. sí. Era, ¿cómo era? Singular era no invertible, Ajá. algo así. Y no singular es invertible. Ajá. Exacto. ¿Crees, Paulina? Paulina por vos. Recuerda todo. ¿Mm? En matrices, ¿alguien habló? ¿Escucharon algo? Ya espantan, profe. En matrices, ajá. M no singular es lo mismo que M invertible. Como que está heredando los mismos conceptos que teníamos para las matrices y ahora hablándolos en transformaciones lineales. Bueno, más bien esto sería como... En realidad lo que ocurrió fue lo contrario, nada más que en ese entonces nosotros no sabíamos que hablábamos de transformaciones lineales. Nosotros hablamos de que una transformación es no singular si esto pasa. Y ya de ese concepto se heredó también a las matrices. Pero al final vienen significando lo mismo. Ajá. Esto que nos quisiera decir que T es invertible, algo que ya sabíamos. Nada más que, ¿cuál es esta condición? Que T sea no singular es que ya sea T de gamma es igual al vector 0 en W, implica que gamma debe ser el vector 0 de B. Nos decían que esta era una condición para definir que fuera no singular, o bien que el espacio nulo de T es nu de T es igual al conjunto que solo tiene al... ¿Qué será? ¿El 0, el vector 0 de W o de B? De B. De B, ¿verdad? El espacio nulo, o el kernel, o el núcleo, es un subespacio de B. Entonces sí. Muy bien, muy bien. Y luego nos dicen que aparte de esto, tenemos esta otra interpretación. El hecho de que una transformación lineal sea no singular es que preserva independencia lineal. Preserva la independencia lineal. Manda un conjunto linealmente independiente a otro conjunto linealmente independiente. Sí. Y tenemos estas tres columnas. Ok, ¿y hay alguna duda? De momento no. De momento no. Muy bien. Entonces vamos a ver qué onda con el teorema 8.
Teorema 8. Sea T una transformación lineal de B a W. Entonces, T es no singular si y solo si T manda a cada conjunto o subconjunto linealmente independiente de B a otro conjunto linealmente independiente, pero ahora en W. Ujú. Es lo que nos decía esto. Ujú. El teorema 8 es esto. O sea, es una función entre conjuntos linealmente independientes. Ajá, por así decirlo. Si tenemos uno linealmente independiente, lo manda a otro linealmente independiente. No importa desde el que hayamos partido, siempre vamos a hacer eso. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Y por aquí tenemos la demostración, que está bastante sencillo. Creo que no hay mucha necesidad de enfocarnos en ella, pero por familiarizarnos un poco, lo que nos dicen, primero supongan que T es no singular. Sea S un conjunto linealmente independiente en B. Si S consiste de los vectores alfa, entonces los vectores T alfa 1 hasta alfa K son linealmente independientes. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener lo siguiente. Si armáramos una combinación lineal de ellos, nada más que esta combinación lineal igualada a 0 está viviendo en W, recuerden eso. Por ser T una transformación lineal, entonces pueden entrar los C por alfa, iguales a 0. Como suponemos que T es no singular, eso implica que necesariamente esta combinación lineal de la C por alfa es igual al vector 0, el vector 0 de V. Ujú. Pero como estamos hablando de una combinación lineal de vectores linealmente independientes que está igualada a 0, eso solo puede pasar cuando todos los Cs sean iguales a 0, ¿verdad? Ok, obviamente. efectivamente. Y como todos los Cs son 0, esta combinación lineal solo se puede dar con los Cs igual a 0. Por lo tanto, estos T alfas son linealmente independientes. Ujú. Estamos mandando un conjunto linealmente independiente a otro conjunto linealmente independiente. Sublime. Ujú. Y aquí por el otro lado, supongamos que T manda a conjuntos linealmente independientes a otros linealmente independientes. Vamos a dar a alfa un vector no nulo en B. Entonces el conjunto S que consiste de un vectorcito alfa es independiente. La imagen de S es el conjunto que consiste de un vector T alfa. Y este conjunto es independiente. Por lo tanto, T de alfa no puede ser 0. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí nos dice. Porque el conjunto que consiste del vector 0 solito es dependiente. Ujú. Ya veíamos que esto sí es cierto. Si tenemos el vector 0 en cualquier conjunto, automáticamente es dependiente. Esto prueba que el espacio nulo de T es el subespacio de 0, es decir, el subespacio 0, es decir, que T es no singular. Ujú. ¿Por qué?
Porque, bueno, si nos acordamos que... Bueno, vamos a poner el ejemplo. Sabemos que algo que pasa sí o sí es esto. De que t evaluado en el vector b siempre es el vector 0 de w. No hay pierde. Por aquí está b. Por aquí está w. Y el 0 en b va al 0 de w. Y lo que hicieron fue, pues ¿qué pasaría si damos a alguno que no sea 0? Entonces va a parar necesariamente a otro punto que no es 0. Ujú. O sea, ninguno de los que no sean este va a parar aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, como ninguno de los que no sean 0 va a parar a este, entonces el único vectorcito que es que a través de t va a llegar aquí es este, el 0, como el único vector. Tal que el único vector b, ajá, ajá, que va a parar al w, o sea, la nulidad, el espacio nulo de t es este. Entonces ya estamos cumpliendo la definición de la transformación no singular. Entonces, el espacio nulo de t es igual a el vector solito de b. Lo que checamos fue que no hay otro que llegue al 0. Y listo. Luego por aquí nos dan un ejemplito donde están integrando. Bien. Ajá. ¿Hay alguna duda con el teorema 8? Eso de que solo el cero fuera a parar al cero también me recordó a lo que estábamos diciendo de que fuera inyectiva. Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces ahora ya saben que es inyectiva, sí, solo sí es, no singular. Entre paréntesis que sea invertible. Ujú. O sea que si evaluamos a alguien y que nos dé como resultado el vector 0 en W, es porque ese alguien era este, o también que el espacio nulo de T es 0 de B, o también que preserva la independencia lineal. Teorema 8. Muy bien, muy bien. Entonces estaban diciendo las características de una inyectiva. Sí, Sí, ya. Es que llegué como 10 minutos tarde y dije, esto me suena a las inyectivas. Y resulta que estaban explicando las inyectivas. sí. Bueno, pero buena observación. Buen poder deductivo. Esto en realidad es un sí solo sí, pero como son equivalentes, pueden tomarlo indistinto. Bien, 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 bien. Sí, puede ser recreativo. Bueno, es que podríamos llegar al teorema 9 y luego ver los ejemplos.
No, sí da tiempo. Da tiempo. Vamos a ver estos ejemplos, estos dos. Sea F un subcampo de los complejos, el real. El real siempre. Ese es el que más nos gusta. Y sea B el espacio de funciones polinomiales sobre F. Considera el operador derivada de y el operador que multiplica por X, T, como en el ejemplo 9. Ese ya lo estábamos viendo. Dado que D manda a todas las constantes a 0, D es singular. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Pero B no es finito dimensional. Ajá. Bueno, aún así. Y el rango de D es todo B. Ajá. Y es posible definir la inversa derecha para D. Por ejemplo, si E es el operador integral indefinida, nada más que aquí lo están tomando a la constante igual a 0. Por ahí les decía que si tomaran la constante diferente, no es un operador lineal. Bueno, si consideran a E como este operador integral indefinida, lo integran y C0 lo manda al X. C1 lo manda este y así con todos. Entonces, E es un operador lineal en B y tenemos que D por E es igual a la identidad. A ver. ¿Será cierto o será falso esto? Y no, porque la derivada de una integral es la propia función. Exacto. Sí. Muy bien. Creo que ya te había notado, pero gracias, Efraín. Participación doble. Efraín por 2. Efraín por 2. No se ve lo que está escribiendo. Ah, te anoté. Sí. Sí. Como su compañero lo dice, si primero integramos y luego derivamos, ajá, le bajamos el grado, pasa multiplicando, se cancela, todo se hace 1, todo bello, todo hermoso. Y sí, regresamos al mismo polinomio del que habíamos partido. O sea, D por E es la identidad. Pero por otro lado, ED no lo es. ¿Por qué? ¿Alguien puede darnos explícitamente las cuentas? Pues es porque se pierde información en la diferenciación, ¿no? Ajá, ¿verdad? Si primero derivamos, esta constante se muere. Y si luego integramos, la constante, fuera la que fuere, nosotros convenimos que para que fuera un operador o una transformación lineal, es que al integrar, la constante que nos dé sea la constante de integración igual a 0. No puede ser cualquiera, debe ser la de 0. Es lo que dice aquí. Porque ED manda todas las constantes al 0. Entonces, por eso no regresaríamos a la identidad. Tan solo aplíquenlo con la función polinomial o con el polinomio
P de X igual a 1. Si primero derivamos a 1, tenemos 0. Y si luego integramos al 0, tenemos 0. Ujú. Y 0 no es 1, ¿verdad? Hasta donde sabemos, no. Ok, bien. Ah, no voy a preguntar nada, pero ok. Bueno, era broma. Obviamente no. Ya te iba a dar, Mientras no hablemos de características, no. sí, ya iba a sacar los pasos prohibidos. Las matemáticas prohibidas. Sí. No, eso es para el examen. Ah, ok. Luego nos dicen, el operador T está como en una operación, en una situación como reverse. O sea, podemos definir a un operador lineal que funciona bien del lado izquierdo, pero del lado derecho no. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? Funcionaba bien del lado izquierdo, pero del derecho, perdón, del derecho funciona bien, pero del izquierdo no. Aquí del izquierdo sí, pero del derecho no. Es lo que nos dice. Y por acá nos dan las cuentitas. Si x por f de x fuera igual a 0 para toda x, esto es porque la f es necesariamente igual a 0. F debe ser idénticamente 0 para cualquier valor de x. Entonces, t es no singular y es posible hallar una inversa izquierda. Acá nos decían que podíamos hallar una inversa derecha. Aquí una inversa izquierda para t. Por ejemplo, si U es la operación remover la constante y dividir entre X, ¿qué es lo que pasa? Como que está arrimando todo. Mata al C0 y todo esto lo divide entre X para que nos quede esta expresión. Entonces, U es un operador lineal en B y UT es igual a la identidad. Si primero aplicáramos T, primero estamos multiplicando por X. O sea, estamos llegando a toda esta parte de aquí. Si luego aplicamos U, la constante era 0, entonces ahí no le pasa nada. Y luego le estamos quitando la X que le habíamos puesto antes. Estamos regresando al mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí funciona. Profe, ¿Sí? ahí también se ve que pues al revés ya no va a pasar porque entonces nos vamos a quedar sin la constante al principio. Entonces ya después ya no va a Ajá. estar. Pero Exacto. me surgió ahorita una duda con la de arriba de derivar y lo de integrar. Ajá. ¿No habíamos dicho que integrar no era una función de estas? Ah, pero el único problema que había era que no podíamos dejar a la constante de integración arbitraria. Teníamos que exigirla igual a 0. Y ahí sí funciona. Pero no estábamos hablando algo de que aumentaba el grado de... Ah,
Sí, pero aquí nos dicen que son el espacio de funciones polinomiales. No nos dice que sea uno finito. Ah, ya. O sea, puede ser. Ah, bueno. Sí, sí, gracias. ¿Sí? O sea, polinomios los manda polinomios. Sí, sí. O Ujú. sea, de grado n. Sí, Y ya. ajá. Es, como son polinomios, ahí no pasa nada. No hay de qué preocuparse. Si pusiéramos de grado n, ahí sí, porque este se está escapando. Sí, 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 sí. Sí. Ujú. Bueno. Ajá. Y aquí el comentario que decía. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Si primero aplicáramos u a un polinomio 1 más x, ¿ah? ¿Qué es lo que estaría pasando? Estamos llegando al 1. Le quitamos la constante y a lo que tengamos aquí lo dividimos entre x. Entonces llegamos a 1. Si ahora aplicamos tu a 1 más x, sería igual a aplicarle t a 1. O sea, multiplicar por x al 1 y solo tenemos x. Y esto es diferente de 1 más x. No es la identidad. Y eso es por lo que decían. Aquí a las constantes les está afectando. Por un lado siempre va a ser 0 y por el otro pueden ser cualquiera que demos. Ok. Profe, Sí. ¿y existirá un caso en el que, sin importar si está pues primero T y luego U o luego U y luego T, el resultado llega a la identidad sin necesidad de que T y U sean iguales? Mm, sí. El otro día intentando dar ejemplos donde no pasaba, estábamos dando por ejemplos donde sí pasaba. Sí. Sí, de hecho. Como me acuerdo que dije, por ejemplo, derivar y multiplicar por una escalar. Ah, ajá. Multiplicar por un escalar, sí. Sí, y derivar. mm, bueno, no recuerdo bien qué fue lo que dije. Pero del de multiplicar por un escalar, sí. Y ese nos sirve. Gracias, Neri. Aquí, imagínense que tienen a un. ah, eh, podemos darlo en términos generales. Este, vamos a darlo como XYZ o XY igual a 2, 2XY. Esta es una transformación lineal y lo pueden checar en casa. Ujú. ¿Y qué tenemos? Si definimos a U como una función, que de hecho será una transformación lineal, que en lugar de multiplicar por 2 divide entre 2, esta será la transformación inversa de t. ¿Por qué? Porque si primero aplicamos u y luego aplicamos t, esto sería igual a t aplicado a 2x, y. Ah, perdón, un medio. Y luego, ¿qué hace t? T duplica el valor.
y llegamos al mismo, ¿no? Y T y U son diferentes. Lo mismo va a pasar con UT. Aquí va a quedar X, Y, U. Y aquí va a dividir entre 2. Y listo. Son la identidad y estas transformaciones son diferentes. Una multiplica por 2 y otra divide entre 2. Ya veo. Gracias. Bien, muy bien. Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Listo. Tenemos aquí otro ejemplito. Sea F un campo y T un operador lineal en F2 va a ser R y R2. Porque nos gustan esos. Y definimos a T, el operador lineal dado por x1, x2 lo manda a x1 más x2, x1. Entonces T es no singular. Porque si T de x1, x2 lo manda al 0, tenemos que necesariamente la primera coordenada es 0 y la segunda también es 0. O sea, x1 es igual a 0 y luego aquí, como x1 es 0, x2 también. Necesariamente, si esto pasaba, es porque estábamos evaluando el vector 0. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿A qué se refiere con f cuadrada? O f... Ah, no, ya nada, ya nada, ya nada. Perdón. Bueno. Ok. También tenemos, o también podemos ver, que T es sobreyectiva. ¿Alguien me va a hablar? No, se me prende el micrófono. Ah, ok. Bien. Sea Z1 y Z2 cualquier vector en R2. Para demostrar que Z1, Z2 está en la imagen de T, debemos encontrar escalares x1 y x2 tales que, pues sí, esta suma le pegue a Z1 y este x1 le pegue a Z2. Pero de aquí la solución nos dicen que es obvia. ¿Por qué? Porque pues ya tendríamos que x1 sea igual a z2 y del despeje de arriba x2 sea igual a z1 menos z2. Este último cálculo nos da una fórmula explícita para decir quién es T inverso. T inverso tomaría a un vector z1, z2 y lo manda a z2, z1 menos z2. Lo que queríamos, bueno, la intención de este z-1 es irnos de regreso. Ajá. Si damos a alguien aquí, ¿qué expresión tendríamos acá? Ajá. x1 era z2 y x2 era igual a z1 menos z2. Aquí teníamos que era sobreyectiva y también dimos a la función inversa. O sea, ya con esto mismo dimos que la función era invertible, la transformación es invertible y cuál es la inversa.
Sí, sí, sí. ¿Hay alguna duda con este? Parece ser que no. Hemos visto en el ejemplo 11 que una transformación lineal puede ser no singular sin ser sobreyectiva y que puede ser sobreyectiva sin ser no singular. Ujú. Este ejemplo ilustra un caso importante que no estaba pasando. Ujú. Aquí llegamos a que es tanto no singular como sobreyectiva, que yo por ahí les decía que eran equivalentes. Ujú. El siguiente teorema es como la adaptación de lo que yo les dije, pero del autor. Nada más quedado con otras palabras. Son equivalentes que T sea invertible, que sea no singular o inyectiva y que sea sobreyectiva. El teorema 6.99 que decíamos es el teorema 9. Ujú. Bien. ¿Hay alguna duda? Momento no. De momento no. Está bien. Está bien. Bueno. Nos dice que tomemos dos espacios vectoriales de dimensión finita cuya dimensión coincida y una transformación T que vaya de B a W. Entonces son equivalentes. Ujú. Que sea invertible, que sea no singular o inyectiva o que sea sobreyectiva. Perfecto. Y ya por aquí nos dan la demostración. Una demostración bastante cortita. Ah, sí. Mm, Pienso que es más importante enfocarnos en lo que dice el teorema que en los cálculos. Pero si se dan cuenta, así como dándole una ojeada, ¿qué es lo que va a pasar? Van a utilizar el teorema de la dimensión. Y ya de aquí van a empezar a despejar cosas. Es por eso que les decía que era importante realizar el despeje. O nosotros no podíamos decir como que algo significativo para cuando tuviéramos casos de dimensión infinita. Ajá. Aquí B es, en el ejemplo 11, es un espacio de dimensión infinita. Mm. En realidad sí pudiéramos extenderlo, pero y sería como trabajar con los infinitos y el infinito al final absorbe todo. Pero como que no es no es un caso interesante. Bien, aquí que tenemos. Si damos a n como la dimensión de B y la de W y tenemos al teorema de la dimensión, ¿qué pasaría? Si T es invertible, si T es no singular, aquí van a ver qué es lo que pasa con esto. Esto pasa si, solo si el núcleo consiste de solo el vector 0 y el espacio que tiene solo el vector 0 tiene dimensión 0, o sea, la nulidad es 0. ¿Eso qué está pasando? ¿Qué nos está dejando? Que el rango
tiene el mismo tamaño que la dimensión de W. Ajá. O sea, el rango es W, la imagen, perdón, es W. O sea, como que aquí relacionar la imagen de T que sea W con el hecho de que sea inyectiva o no singular, ya. Y inmediatamente del teorema de la dimensión. Y bueno, nada más haría falta como checar qué es lo que pasa con el 1, con el inciso I, de que T sea invertible. ¿Ah? Bueno, aquí, por lo tanto, T es no singular, sí, solo sí. Al mandar P a través de T, llena todo el espacio W, o sea que sea sobre. Así se mantienen la 2 y la 3. Las otras están satisfechas y también que T es invertible. Ajá. Bueno, aquí... Bueno, lo de que sea invertible ya es como algo que ya teníamos por acá. Profe, Sí. una duda. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre invertible y no singular? No, Ah, no, invertible significa que podemos irnos de regreso. No singular es que el vector, que solo podemos llegar al vector 0 por medio del vector 0. ya, gracias. Invertible es que podemos ir de regreso. De 1, y aquí tenemos T, podemos regresarnos por algún T inverso. No singular. Era lo que teníamos hace rato, de que ya sea preserve la independencia lineal o que el espacio nulo de T solo sea este vectorcito. El único que va a parar al vector 0 de W es el vector 0 de D. Ok, gracias. Sí. Ajá, aquí nos da. Le advertimos al lector que no aplique el teorema 9, excepto en la presencia de la dimensión finita y con las dimensiones iguales. Yo también lo recalco. Ajá. Bajo estas hipótesis del teorema 9, las condiciones 1, 2 y 3 también son equivalentes a estas. Entonces aquí vamos a ponerle teorema 9 como extendido. Teorema. Si T de B a W
es transformación lineal con dimensión de B igual a la dimensión de W igual a N. Finito, o sea, un numerito real, un entero positivo. Entonces, son equivalentes. Uno, T es invertible. 2, T es, inyectiva. Vamos a, es como 2.1, T es no singular. Que sea inyectiva o no singular, al final eran lo mismo. 3, T es sobreyectiva. Y acá nos dan otros. 4. Si el conjunto de alfas es una base de B, entonces el conjunto de T alfas es una base de W. Esto tiene sentido. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Que son linealmente independientes. Ay. Así decía que porque son linealmente independientes. Porque son linealmente independientes, ¿quiénes? Bueno, las alfas, ¿no? Las alfas. ¿Y qué con eso? Van a parar a otros subconjuntos linealmente independientes. Exacto. B y W tienen la misma dimensión y estamos dando un conjunto de n vectores linealmente independientes en W, por lo tanto, este determina una base, ciertamente. Es como aplicar el teorema 8 a un caso específico donde el conjunto de las alfas era una base. El 4 se relaciona con el 2.1 del 2.1, T manda bases en bases. Manda bases de B a bases de W. Si damos una base en B, va a llegar a ser una base de W. Bueno, más bien aquí del teorema 8. Del T8. Y tenemos otro. 5. ¿Existe alguna base de B tal que este es una base de W? Siento que no es como particularmente interesante decir esto. Siento que es que el 4 que puse ya resume tanto el 4 y el 5. Sí, este 4 que puse ya los resumen ambos. B igual a la base en B es igual a un conjunto de alfas, alfa y la manda a una base en W dada por T de las alfas.
Sí, sí. Esto ya engloba tanto el 4 como el 5. Y ya quedó. Por aquí lo que hacen son los cálculos, pero no hay necesidad de enfocarnos en ellos. Es más de lo que hemos estado viendo. Y ya por último, para acabar la sección y el temario para el segundo parcial, nos dicen que podríamos checar esto de qué es un grupo. Lo vamos a omitir, ya que es como que aquí el único momento en el que se usaría. Ujú. Ahí si quieren, ahí si quieren buscarlos, lo checan. Y si tienen dudas, me dicen. Y ejercicios. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Duda, queja, comentario, sugerencia? ¿Puedo poner lo que escribí un momentito? Es que me ha faltado una cosa. Ah, sí. Profe, si quisiéramos ver todos estos teoremas en el libro rosado que está en español, Ah, el de Grossman. ¿de, No, de qué página? ¿No el vienen? Grossman trabaja al revés. Trabaja primero la interpretación matricial de las transformaciones lineales y casi no se enfoca en esto. Mm, Entonces, sí está en Grossman, pero la utilidad, ya tomarlo como referencia es más bien para el siguiente parcial, donde sí lo vamos a hacer. Mira, para el siguiente parcial ya toca el isomorfismo y el 3-4, representación de transformaciones en matrices. Aquí ya les voy a traer del exilio al Grossman. Ujú. Y vamos a retomar sus ejemplos. Sí. Puedes leerlo si gustas, pero, pero no es lo que voy a evaluar. bueno, Ujú. gracias. Al menos no para este parcial. Para el siguiente sí. Y de hecho de ahí les voy a poner tarea. Resuelve tales problemas. Ah, ok. Y funcionales lineales y ahí acabó. Adiós, fin al curso. Bueno. Uy, el doble dual. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasó? Bueno, si no hay dudas, podemos hacer ejercicios. Están bien fáciles, pero vamos a checar. Sean T y U operadores lineales en R2, definidos por T que intercambia las coordenadas y U que
manda la segunda coordenada al 0. ¿Podrías describir a T y U geométricamente? Sí, sí pueden. A ver. ¿Qué es lo que va a pasar con estos? Toda una recta la manda a un punto. Ajá, sí, exacto. Una recta la manda a un punto. En particular, ¿cuáles rectas? Que están paralelas al eje Y, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, todas esas las apachurra. Teníamos una recta y tú dices, voy no me importa en qué posición de Y tengas, te voy a aplastar, te voy a comprimir y te voy a mandar a 0. Entonces, como que a todo el plano lo apachurraron y lo comprimieron en una recta. Bien. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? En el test como que cambian la pendiente, ¿no? La están invirtiendo. Ajá, sí. Parecido. Alguien, a ver, entonces, la U de R2 a R2. Voy a poner la corriente. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace U? U lo que hace es toma una recta paralela al eje Y y la aplasta en un solo punto. Toma una recta y la aplasta en un solo punto. Toma una recta y la aplasta en un solo punto. Y así con todo. Y si tuviéramos una recta diagonal, entonces lo que haría sería que trazaría una recta en el eje X, ¿no? Sí, ajá. O sea, sí, ajá. Si tenemos una recta diagonal, la está aplastando o proyectando en el eje X. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces es como si si todo nuestro plano lo hubiéramos apachurrado en una sola recta.
Excelente. ¿Y qué es lo que está haciendo T? T está intercambiando las coordenadas. ¿Cómo se verá eso? Como que cambia los ejes, ¿no? Los intercambia. Ajá, sí. Como que el eje X lo está pasando al Y y el eje Y lo está pasando al X. O sea, está reflejando. Noten que aquí esta recta, la recta X y Y igual a X, o sea, que tengan los mismos componentes X, X, la dejaría igual, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bien. Luego, ¿qué pasaría si tomamos un punto por aquí? El punto 0,1, ¿a dónde iría a parar? 1, 0. Al 1, 0. Iría a parar aquí, ¿verdad? Si agarráramos el, el menos 1, 0, ¿a dónde iría a parar? 0 menos 1. Ajá, o sea, iría a parar aquí. Si trazáramos toda esta recta, ¿a dónde iría a parar? Iría a parar a toda esta recta. ¿De acuerdo? Es como si girara el plano. Como si lo reflejáramos. Y el espejo sería justamente la de X igual a Y. Sí, exacto. Lo que está haciendo la transformación es esto. Toma el plano y duplicar. Ah, no. Así. Ajá, así. Y lo refleja. Y exactamente por donde dice Mickey. En la recta X, Y igual a X. La U apachurra y lo manda todo al eje X y este refleja. Ujú. Ok. Ok. Bien. Y ahora inciso B, dar las reglas como las que definen a T y a U para cada una de las transformaciones U más T, U, T, U, T cuadrada, U cuadrada, etcétera, etcétera. Bien. Ujú. Inténtenlos y me van diciendo cuando tengan uno. El primero sería x1 más x2, x1. Sí, sí, exacto. Era como el que teníamos por aquí, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Mm.
Sí, muy bien, muy bien. Entonces aquí vamos a ponerle, dando las fórmulas explícitas para U más T sería aplicado a x1, x2, x1 más x2, x1. Muy bien. Daniel, ¿no? Sí. Ya tengo el segundo. El segundo, a ver. UT, ¿qué es lo que hace? Aquí, bueno, yo lo puse UT, x1, x2. Después, tomando la transformación de T, me queda U, x2, x1. Ajá. Empecé ahora sí haciendo la transformación de U, me queda x2, 0. Bien. Gracias. Bien. ¿Cuál será TU? Si aplicamos T, entonces queda x1,0 Ah, ajá. y luego si los cambiamos queda 0,x1. Bien. Gracias. Ahí es prácticamente lo inverso de lo anterior que se había hecho, ¿no? ¿Cómo? En UT teníamos x2, 0 y en TU tenemos 0,x1. O sea, es como lo inverso. No entiendo muy bien. O sea, como que los aplicamos al revés y... Ah, es como si... Sí, es como si fuera lo inverso, más o menos así lo imaginé yo. Mm, sugeriría que utilices otra palabra que no sea inverso, porque eso como que daría a entender el... Ah, bueno, sí. Como lo contrario, por así decirlo. Ajá, sí, parecido. ¿T cuadrada qué sería? Es la identidad. La identidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque los cambia de lugar, pero luego los vuelve a regresar. Exacto. Esto sería T cuadrada aplicado a x1, x2 es T aplicado a x2, x1, que es regresarlos. O sea, T cuadrada es igual a la identidad. Interesante. Y tiene sentido, ¿no? Si aquí reflejamos y luego volvemos a reflejar, vamos a llegar al mismo plano, ¿no? Ujú. Exactamente. Vamos bien. Y U cuadrado es... Profe, tengo una duda. Ajá. Si en lugar de R2 fuera R3, para llegar a y la transformación lineal T recorriera las coordenadas a un lugar a la derecha, entonces la identidad sería T cúbica. Sí, Ah, sí. ok. Lo que estás hablando es un concepto que se llama nilpotencia. Decimos que un operador lineal es nilpotente si existe una potencia tal que T a la n sea la identidad.
Qué interesante. Sí. Eso también pasaba en matrices. ¿Cómo? No. La nilpotencia era para llegar al cero, a la transformación de ceros. No. Déjame checar, pero sí existe. A ver, nilpotencia. Debe estar aquí. Cuidado. No está. No. Matiz nilpotente. 2. A ver. No, esto es con 0. Ajá. Con 0 hablamos de nilpotencia. Si no es idempotente, sí. O sea, lo mismo, pero en lugar de llegar a la identidad, llegar al cero. Exacto. Si existe una potencia que dé como resultado la transformación o el operador lineal idénticamente 0, se dice nilpotente. Lo que estaba pasando hace rato es como un tipo de generalización para la idempotencia. O sea, que exista una potencia tal que nos regrese a la transformación original. Es parecido. Ah, ¿Y tiene nombre? este. oh, mm, Tiene una similitud, pero es que me estaría metiendo con temas como de álgebra abstracta, que justamente era lo que decía el comentario anterior, que podemos definir un grupo con las... ¿Qué es esto? No se reconoce el adaptador a limitación adjunto a su sistema. Conectas. Supongo que esto es mal. Aceptar. Debería reparar la comp. En un grupo, por así decirlo, también vamos a tener una característica. Ajá. Nada más que en un grupo, en lugar de hablar de sumas, hablaríamos de multiplicaciones. Si una multiplicación de cierto elemento muchas veces nos regresa al 1, eso es como el símil de la característica que teníamos. En la característica teníamos que la suma de muchos unos nos diera el 0. En el grupo hay elementos que son tales que al multiplicarlos ellos varias veces, vamos a llegar a la identidad en el grupo. Ajá. Lo que estaba pasando ahí es que a una transformación que la estábamos elevando a cierta potencia, nos estaba regresando a la identidad del grupo de transformaciones de operadores lineales. En particular, lo que son las reflexiones y rotaciones nos definen un grupo muy bonito, que es el que es, como dicen, que consiste el grupo de simetrías. Básicamente nos dice cómo un objeto que, por así decirlo, preserve el mismo tamaño, podemos reflejarlo o rotarlo, y al final vamos a llegar podemos iterar varias veces las transformaciones que hemos aplicado
para llegar al mismo punto. No sé si alguno de ustedes esté familiarizado con los cubos de Rubik. Los cubos de Rubik son grupos. Ujú. Entonces, imagínense que de un cubo de Rubik le hacen un movimiento y llegan a otro estado del cubo de Rubik. El movimiento que acaban de hacer es podemos verlo como si hubiera sido un elemento en el grupo o también como si hubiera sido una transformación lineal. Me parece que todos tiene como una paridad de que un movimiento en el cubo de Rubik, el de 3×3, realizando el mismo movimiento, un múltiplo de 6, siempre vamos a llegar al mismo estado, ¿no? Es algo parecido con con el ejemplo que estaban dando, donde podemos empezar a rotar cosas o a reflejar cosas y vamos a llegar a los mismos. Ujú. Aquí, en el caso del cubo de Rubik, estamos aplicando muchas veces un mismo movimiento y vamos a llegar al mismo estado inicial, que sería la identidad. Y- Qué chido. y- Suena muy interesante. Pero, pero aquí no nos toca ver álgebra moderna. A ver. Qué tristeza. Bueno. Ok. Ujú. Ahí si gustan, chequenlo. Miren. Aquí definen un elemento de identidad E y en lugar de trabajar como con sumas, trabajan con multiplicaciones. Por eso decían que la composición y el conjunto de transformaciones lineales formarían un grupo. Eh, ah, Es el comentario que dice ahí arribita. Ujú. Sí. Am, sí, sí, sí. O sea, que aquí pareciera que es abrumador, como, como que todo está aterrizado geométricamente y sin vida, con números y espacios vectoriales así, pero, pero con la geometría yo creo que yo creo que ya uno le puede agarrar encanto a todo esto del álgebra más que nada. El álgebra no es así de hostil. Viéndola geométricamente puede ser muy bonita. Bueno, y... Ah, ¿y qué pasó con u cuadrado? Quedaría igual a U. ¿Verdad? Sería igual a x1, 0 y esto es igual a x1, 0. O sea, u cuadrada es igual a u. Exacto. U cuadrada ya no le... O sea, para aplicar u cúbica, u cuarta y así seguirnos, ya no le va a hacer nada a transformar este punto. Ujú. Vamos a empezar a obtener los mismos resultados. Interesante. Aquí también, t cúbica nos funcionará como t. Bien, bien, bien. Ujú. Bueno, a ver. Quedan 17 minutos. Quedan estos problemas. La tarea va a consistir de problemas de aquí del Hoffman, así que pues váyanse mentalizando con estos problemitas. Ujú. Están sencillos. Mm, ujú. Sí. Por lo mismo es que pudieran esperar que el examen sea sencillo. Muy bien, muy bien.
¿Hay alguna duda? No. No, bueno. Ya siempre. Ok, ya sé hambre. Bueno, ok. Entonces le subo tu tarea y... sí. Y ya. Ah, los problemas están bien fáciles. Ojalá y el examen sí esté más divertido que esto. Sale. Entonces ya, nos vemos mañana. Se cuidan, se portan bien, se bañan. mm, Tápense bien que ya empiezan los fríos. Y nos vemos. De hecho, yo ya me enfermé, profe. No, punto menos por no taparse. A mí también ya me enfermé. Ni modo. Bueno, Acá hace hasta bastante mañana. calor. ¿Alguien más que se enfermó para bajarle puntos? No. Los profe. No merecen ser team frío. De repente se curaron. Bien, sale. Entonces ya. Adiós. Nos Hasta vemos. mañana. Hasta Gracias. mañana. Hasta Hasta luego. luego.